Hola a todos, volvemos con las lecciones en probabilidad y estadística. En esta ocasión vamos a utilizar un ejercicio, un ejemplo bastante sencillo para aplicar los conocimientos que adquirimos sobre promedios, medias, varianzas y desviaciones estándar, y lo vamos a hacer en el software Excel. Existen problemas más complejos, pero como esto es solamente una didáctica demostrativa, pues vamos a hacerlo lo más sencillo posible para que quede solamente clara la técnica. Bien, entonces vamos a empezar. En este caso tenemos un problema que nos indica que un profesor decide utilizar un promedio ponderado para obtener las calificaciones finales de los estudiantes que acuden a un seminario. El promedio de tareas tendrá un valor del 20% de la calificación del estudiante, el examen semestral un 25%, el final un 35%, el artículo de fin de semestre tiene un 10% y los exámenes parciales pues tienen un 10% adicional. A partir de los datos siguientes, calcula el promedio final para cada uno de los 5 estudiantes del seminario, así como el promedio, mediana, varianza y desviación estándar del grupo. Bien, vamos a comenzar calculando las calificaciones finales de los alumnos porque con esto vamos a poder realizar el resto de los cálculos. Entonces recuerden que por cuestión de estética y por cuestión de orden y por cuestión de comunicación tenemos siempre que abrir columnas de manera lógica y entendible. Entonces si yo lo que voy a calcular son las calificaciones finales, pues es lo que voy a poner aquí. Calificaciones finales, vamos a abrir la celda para que haya suficiente espacio para el título y vamos a comenzar con el cálculo. Bien, vamos a escribir como siempre para abrir una fórmula, damos el comando igual, esto le indica al Excel que vamos a hacer una fórmula y nos puede abrir distintas opciones, o bien, como en este caso, podemos escribir nuestra propia fórmula desde cero. Entonces, para empezar, vamos a abrir un paréntesis porque vamos a hacer varios cálculos y vamos a seleccionar la celda de tareas. Bien, para el estudiante 1 la calificación fue de 85, así que seleccionamos la casilla, que es esta de aquí, y vamos a multiplicar por el porcentaje que le corresponde a las tareas para la calificación final, que nos indica es un 20%. Entonces vamos a multiplicar por 0.20. Cerramos el paréntesis y ponemos un más. Ahora dice que el examen semestral vale un 25%, entonces vamos a buscar el examen semestral, aquí está, y hay que abrir siempre paréntesis, no lo olviden, hay que poner aquí el examen semestral y vamos a multiplicar por 0.25. Listo. Ahora más, vamos a buscar examen final 35, abrimos paréntesis, seleccionamos y multiplicamos por la ponderación correspondiente, más artículo de fin de semestre, aquí está, paréntesis, seleccionamos la calificación del artículo y multiplicamos por 0.10. Y por último tenemos los parciales que también tienen un valor de 0.10 o 10%. Listo. Verificamos que las fórmulas estén correctas, asimilamos que todos los porcentajes estén en su lugar y una vez terminado tenemos que dar Enter. Bien. Las calificaciones finales de los alumnos entonces son 88.5 en este caso para el estudiante número 1. Nosotros podemos repetir el mismo proceso que hicimos ahora para los estudiantes 2, 3, 4 y 5, pero pues es bastante lento y la idea de utilizar Excel es acelerar los procesos de cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la celda en la que obtuvimos nosotros el resultado y nos vamos a ir aquí a la esquina inferior derecha y vamos a arrastrarlo haciendo un clic. Cuando alcancemos al estudiante número 5, el espacio para el estudiante número 5, soltamos. Lo que hace es arrastrar la fórmula y hacer el cálculo con los valores de cada una de las filas. Entonces estas son las calificaciones que se obtuvieron. Como ven, aquí están redondeados. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlas y nos vamos a ir aquí a la parte superior donde están los espacios para los números y vamos a seleccionar la opción disminuir decimales 2 veces para que redondee automáticamente y tener calificaciones ya redondeadas. Vamos a poner esta tabla adecuadamente, listo. Y ahora vamos a calcular lo que nos pide, que es el promedio grupal, la mediana, la varianza, la desviación estándar del grupo. Podemos hacerlo de distintas maneras. Yo prefiero utilizar los datos cercanos para poder encontrarlo pronto. Entonces vamos a utilizar una tabla aquí. Vamos a abrir un espacio, lo podemos hacer un poco más abajo. Y aquí vamos a escribir promedio
grupal. Bien, como no nos cabe en esta celda y no quiero, por cuestión de estética, vamos a ajustarlo nada más. Vamos a asegurarnos de que no se mueva. Esta es la celda que yo necesito. Y después aquí abajo vamos a escribir mediana y varianza y la desviación estándar. Con esta última vamos a hacer lo mismo que con el texto de promedio grupal. Repito, es cuestión de estética y esto tiene que ver con el criterio de cada quien. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer de otra manera. Esto es solamente una recomendación. Bien, vamos a abrir una segunda tabla. Bueno, aquí vamos a poner también todas las celdas. ¿Listo? Y vamos a calcular. El promedio en Excel lo podemos hacer de distintas formas. En clase vimos que podemos utilizar la fórmula de promedio, que es bastante simple. Sumo todos los datos y la sumatoria de esto lo voy a dividir entre la cantidad de datos que estoy tomando en cuenta. En este caso son 5, así que la suma de 89 más 88 más 90 más 87 más 89 lo voy a dividir entre 5 y el resultado va a ser el promedio grupal. Lo podemos hacer así o podemos utilizar la fórmula que ya tiene precargada Excel. Yo escribo igual, promedio, y selecciono todas las casillas en las que quiero utilizar los datos para el promedio. Cierro el paréntesis y doy un Enter. Listo. Ajustamos el texto para que se vea bien. Vamos a copiar el formato para que se mantenga igual en todas. Listo. Entonces el promedio del grupo fue 88. Ahora, vamos a calcular la mediana. Aquí para poder calcularlo nosotros de manera manual, tendríamos que ordenar todos los datos de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso Excel nos permite evitarnos el problema de ordenarlos. En ocasiones es necesario que mantengamos las calificaciones, los datos en el orden que se nos entrega para seguir algún orden bajo el que nosotros recibimos los datos o bajo el que resultan más convenientes. Entonces estarlos ordenando únicamente para el cálculo pues no pareciera muy fiable. Ahora si la cantidad de datos es más grande, pues es estar manipulando cantidades de datos más grandes, más trabajo, más complicado. Entonces nos olvidamos de eso y utilizamos la fórmula que tiene Excel. Vamos a utilizar igual mediana. Seleccionamos con un doble clic y volvemos a tomar la lista de los datos que nosotros queremos y le damos un Enter. Si nosotros ordenáramos los datos, obtendríamos la mediana como 89. Para hacerlo el ejercicio, voy a copiar los datos aquí solamente para verificar. Voy a aplicar solamente el valor, no me interesa la fórmula. Redondeo otra vez y vamos a ordenarlos. Aquí le voy a ordenar o filtrar, le voy a dar a ordenar de menor a mayor, ya me dio el orden y sabemos que la mediana es el dato que se encuentra, cuya localización está justo en medio de la lista de datos. En este caso es el 89 que corresponde con el dato que nos dio la fórmula. Bien, ahora vamos con la varianza. Para la varianza podemos utilizar igual la fórmula que vimos en clase o podemos utilizar la fórmula que ya viene aplicada aquí en el Excel. Escribimos var y tenemos dos opciones. Tenemos varias, pero las dos más comunes son var.p o var.s. var.p es para calcular varianza poblacional y var.s es para calcular varianza muestral. Como vimos en clase, las fórmulas difieren un tanto por algunos aspectos matemáticos que tienen que hacer consideraciones. En este caso, como tenemos un grupo completo, se puede entender que es la población. Entonces tomamos la fórmula de la población, selecciono todos los datos, cierro paréntesis y doy Enter. La varianza en este caso es de 1. No hay mucha varianza porque los datos son bastante cercanos los unos de los otros. En realidad la diferencia, si se puede ver, es de 3 puntos entre el dato más pequeño con respecto al dato más grande, que es de 90. Así que la varianza sería 1. Ahora, recuerden que la varianza no siempre nos es útil o nos es sencillo de leer por su naturaleza, ya que es el cuadrado de los datos. Aquí lo que vamos a hacer es calcular la desviación estándar. Lo que podemos hacer es calcular la raíz de este dato, escribiendo igual raíz
y obtendríamos nosotros el dato final, ¿sí? Podemos ampliar los decimales para ver exactamente cuánto fue lo que obtuvimos. Vamos a ver que no hay mucha diferencia, ¿sí? De igual manera, lo que podemos hacer es escribir igual desviación estándar y tomar la desviación poblacional. Y obtenemos el mismo dato. Y listo, pues eso sería todo. Espero que haya quedado bastante claro y nos estamos viendo en el próximo video.